Son 9:19 y vamos a conversar ahora con el economista Gustavo Ávila. Bienvenido, señor Gustavo Ávila. Bienvenido, buenos días. Efectivamente, nunca cesará pues, de haber una discusión acerca de la pertinencia y sobre todo si la progresión de las APPs, las asociaciones público-privadas, son una garantía, primero, de que las cosas se hagan bien, segundo, de que haya transparencia en todo lo que se refiere a ellas y sus relaciones con el Estado, y finalmente, cuáles serían las mejoras puntuales si es que encontramos que hay demasiados problemas. A ver, bueno, en principio no es que las pongamos en duda ni las cuestionemos en sí mismas, sino lo que buscamos es generar un debate al respecto de ellas, allí donde tenemos algunas dudas. Por ejemplo, debería entenderse esto como una alianza entre el sector público y privado y no tanto como una captura, entre comillas, del privado hacia el Estado, porque eso en el fondo puede tergiversar y generar algunos problemas en cuanto a la dotación de servicios. La población puede pensar que finalmente es el privado quien da el servicio y puede generar un problema y puede reclamarle y a futuro podría generar un conflicto que no se desea. También además creemos que se necesita una burocracia fortalecida, adecuada y oportuna para que pueda y sepa negociar estos contratos. Se han detectado algunos problemas en cuanto al valor, sobre todo de las obras finales, y creemos que allí pues hay un déficit que habría que corregir. También usualmente en los últimos años se ha detectado que más bien quien propone los proyectos son el sector privado y sería bueno verificar si estos están acorde a los programas de desarrollo local o regional, sobre todo en las regiones. Y esto se asocia con la primera idea, finalmente quién es el que dota el servicio, o es el privado o finalmente es el sector público. Y finalmente además identificamos que las empresas en algunos casos difunden este mecanismo, sobre todo el obra por impuesto, como un esquema de responsabilidad social, y eso no es una responsabilidad social porque finalmente son recursos públicos y eso hay que entenderlo bien y hay que tenerlo más o menos clarificado desde el inicio. Digamos que estas son algunas dudas que nosotros tenemos al respecto de este esquema, sea de obra por impuesto o asociaciones público-privadas. En líneas generales sí ha sido positivo, ¿o no? Nosotros, tenemos algunas dudas, como les decía, ¿no? Al inicio. No hay algún estudio final que diga que la entrada del privado finalmente haya acelerado o haya tenido finalmente mejores resultados que lo que se hace hoy de manera vía licitaciones públicas o vía inversión pública. Y eso pues no genera, o por lo menos debería tener una evaluación y un monitoreo recurrente. Hay cifras que dan cuenta que las APP al último trimestre del año pasado no ejecutaban más rápidamente que la ejecución pública, incluso de los niveles subnacionales. Sí, ¿qué estudios son esos? Tenemos cifras al respecto. Uno mira los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas de cómo va avanzando las APP, las asociaciones público-privadas, y uno mira la ejecución del sector público en el portal de transparencia económica y las compara, y encuentra, por ejemplo, que al último trimestre, o datos a octubre o noviembre, la ejecución de APP bordeaba el 45% y la ejecución del sector público bordeaba el 50%. ¿No? Entonces, una de las ideas... La comparación tiene que considerar pues en dónde se realiza, si estamos en zonas más asequibles, menos asequibles. En fin, hay una serie de factores que condicionan la realización de los proyectos. Sí, ahí hay dos temas. No podríamos establecer un parámetro igual. Exactamente, hay dos temas, porque la inclusión del privado per se realiza pensando en que es más rápida, es más oportuna, es más eficiente. Y los datos como que no dan cuenta de eso. Bueno, pero entonces no deberíamos tener relación con empresas, con asociaciones público-privadas. Digamos que... La pregunta en realidad básicamente parte del hecho de que han sido o no útiles las APPs. Contribuyen y no han servido grandemente al zafarse, a hacer que el gobierno, que es un desastre en muchas cosas, mejore. Tenga más posibilidades de mejorar en su eficiencia y a su vez de tener un apoyo fundamental que tiene que ser, por supuesto, bien controlado, pero que es muy importante, porque nos permite tener técnicos, etcétera, una serie de calidades que el Estado no tenía. A ver, aquí hay un tema. La inclusión del privado se piensa que
finalmente en algunos casos puede resolver por solamente el hecho de ser privado. Segundo es que una inversión privada regularmente tiene menos restricciones y menos trabas para llevarse a cabo, ¿no? Y como les decía, voy a tomar una frase que no es mía, pero usualmente se habla del músculo y la capacidad que tiene el privado para realizar algunas cosas, pero habría que también tener en cuenta que cómo contribuye este mecanismo que nosotros consideramos que podría ser usado en el corto plazo para generar también conocimiento y capacidad dentro del sector privado. Por eso es que hablamos de una alianza en partes equitativas o en condiciones similares, y por eso es que además también decimos que si se va a entrar en esta alianza, ambas partes deberían tener la misma capacidad para poder llevar adelante algo. ¿Cómo es que finalmente aprendemos de lo positivo que realiza el sector privado y cómo finalmente más adelante el sector público es capaz de copiar las buenas cosas? Señor Ávila, usted muy delicadamente nos habla de dudas. Sí. Cuando lo escucha, siente que hay una requisitoria más bien severa, algo más que dudas. Hablemos por eso de manera más precisa. El ministro de Educación nos ha hecho saber que hay una inversión de 360 millones de soles, este año en curso por obra por impuestos. Sí, así es. Ustedes que no sabemos bien quiénes son por demás, ¿han estudiado a qué se están destinando estos 360 millones de soles que hubieran debido ser impuestos y que se están invirtiendo en la educación en el Perú? A ver, básicamente esto contribuye primero a cerrar la brecha de infraestructura, contribuye a cerrar la brecha de infraestructura que hay no solamente en educación, sino en otros sectores, carreteras, transporte, electrificación. Y hasta donde tenemos información, básicamente se va a edificaciones, digamos, a construir colegios. También se habla de algunos estos colegios de alto rendimiento. Y nosotros, como les digo, no es que digamos que esté mal, sino que tenemos algunas cuestiones, algunas dudas. Por ejemplo, para tener un tema puntual, usualmente el privado, por sus exigencias, por sus estándares, tiende a incrementar los costos, y teniendo en cuenta que esto es un servicio o es un recurso público, puedes tener un colegio que finalmente te puede costar más que si lo hubieras hecho con la ruta regular. Finalmente son recursos públicos que se están yendo a obtener un bien, o en este caso un colegio, por decirlo, pero te puede costar más si lo haces por la vía. Cuesta más, pero de una manera justificada, pero eso tiene que ser aprobado por escrito. No está claro. Yo no entiendo mucho cuál es la crítica, porque, a ver, algunas críticas se han escuchado sobre las APPs. Una de ellas es que no necesariamente se están abordando las obras más importantes, sino las obras que les convienen a los privados, sino que les convienen a los públicos. La brecha es tal que, claro, puedes escoger de cualquier lado, pero lo lógico sería priorizar aquellas. Y eso es correcto, eso es lo que le toca al Estado. Así es, pero esa es una de las críticas, pero no la noto en el planteamiento que ustedes tienen. No, sí está, digamos, que está en el documento que está lo presentamos el día jueves en un desayuno, y ahí colocamos y decimos que uno de los problemas que hemos identificado, sobre todo en las regiones, es que allí es el privado quien lleva la iniciativa, y no necesariamente, en algunos casos, esa iniciativa que lleva el privado está acorde con los planes de desarrollo. Y ahora, sobre la empresa no debería ser el tema de responsabilidad social. Ya, es como un poco fresco de parte de la empresa como presentarse como el bienhechor, pero tampoco le está haciendo un daño a nadie por hacerse propaganda porque construye un colegio. No me parece una crítica muy dramática. En todo caso, si eso mejora las relaciones de la empresa con la comunidad donde trabaja, ¿cuál es el drama de que lo presente como una ayuda o como un apoyo a la sociedad? Claro, primero es que se entiende responsabilidad social empresarial cuando la empresa, de sus propios recursos, construye u ofrece algún servicio o, digamos, construye una infraestructura. Entonces ahí se entiende claramente que eso sí es responsabilidad social, porque está más por el lado... Ya, eso sí, pero ¿esto es tan grave? Digamos que podría generar algún conflicto porque finalmente en alguna zona donde el Estado es débil y se le ve a quien más bien, que es la empresa privada quien dota de los servicios, puede generar alguna confusión y más adelante reclamos por algún servicio que en realidad lo debería. Cuando dice usted el Estado es débil, no, el Estado no lo puede realizar. En algunas zonas sí es así, digamos, ¿no? Por eso es que las APP son interesantes, porque pueden entrar a los mismos sitios donde el Estado no está entrando. Que requieren... Sí, digamos que... Ahora, todo eso
tiene que funcionar como control, pero no un control que liquide también la rapidez con que queremos hacer algunas cosas. En el sistema educativo o en todo el trabajo del fenómeno del niño, no me va a decir usted pues que pueden haber habido pequeñas irregularidades, pero que han sido sustantivas a los efectos de las necesidades que el país tiene. En el fondo, una manera de acelerar las cosas es tener esa asociación de público-privadas, porque parte usted de la idea de que el Estado lo puede resolver todo o no. Eso también es una cosa que queda clara, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ahora, por eso es que nosotros decimos que esta alianza debería ser con un Estado que también esté en la capacidad no solamente de negociar, sino de aprender de lo que puede hacer el privado. Bueno, claro que tiene que aprender. Lo que pasa es que ahora... Bueno, el sí, Estado lo que tiene es que también informarse, puede formar. Y por eso es que hablamos de una burocracia estatal con capacidad de negociación. Si dejamos que el privado lo haga, puede pasar que lo pasen por como su responsabilidad social. Ahí el fenómeno que ha ocurrido, ¿sabe qué es? La colusión a veces del sector privado con los gobiernos regionales corruptos. Aquí hay un tema. Entonces ahí no es el Estado el que ha fallado, sino es una parte del Estado, la manera en que se está realizando la Pero que hay un tema que, descentralización. por ejemplo, en el tema de obra por impuesto, lo que se busca es una empresa que financie. Y esa empresa puede buscar, digamos, a una empresa de su propio consorcio o su propio grupo económico para que construya. Entonces allí también podría... ¿Tiene casos concretos que citar? A ver, por ejemplo, el banco de crédito podría poner asociarse con alguna empresa de su propio consorcio y construir colegios, digamos, en un esquema de obra por impuestos, ¿no? Entonces allí habría que ver, pues, si es que hay una transparencia adecuada en cuanto a los costos que hay. Lamentablemente el tiempo nos gana. Sí. ¿Nos puede dejar el estudio? Como Sí, para claro, poder- sí, lo podemos enviar. Porque ese es un tema clave para poder tocarlo en enfoque los sábados y en relación Sí, con muy las bien. propuestas, sobre todo de los candidatos actuales, ¿no? Nos vamos a Argentina.